Hola a todas y a todos, amigos, amigas, la gente que está pasando por aquí, por este canal. Esta ocasión quisiera hacer un comentario literario acerca de esta, mi obra favorita, Dune. Ya he hablado de ella en otro video anteriormente. Y bueno, como muchos sabrán, la película, la nueva película de Dune ya se estrenó en 2021. En muchas partes del mundo ya la han visto, ya está seguramente en plataformas. Y en Chile este jueves 22 se estrena y yo pretendo ir a verla. Sin embargo, este video no es para hablar tanto de la película o acerca de la saga en general. Para eso ya hay muchos videos bastante buenos al respecto, que te hablan de los personajes, la intriga, la trama que está escondida detrás de todo esto. Yo te quiero hablar de otra cosa, en general de por qué me gusta, por qué desde el punto de vista literario esta obra me atrajo tanto. Así que acompáñame. ¿Por qué me gusta Dune? La verdad hay una razón bastante sencilla. Nadie intentó metérmelo a la fuerza. Lo descubrí yo solito, digamos. En segundo lugar, es un universo bastante interesante, bastante novedoso, hasta el momento en que lo leí por primera vez, por lo menos. Su modalidad feudal, intergaláctica, los viajes interestelares, drogas alucinógenas que expanden tu conciencia y tu percepción. Este tema de la aversión que hay, la aversión religiosa, pongámoslo de ese plano, hacia la inteligencia artificial, el tabú, cierto, que se instaló en el universo humano de no crear máquinas semejantes a la conciencia humana. Otra cosa muy interesante es la teoría política, mucha teoría política, mucha trama política, y sobre todo lo que quiero destacar en este video es el valor literario, la reflexión, que ciertas frases, ciertos pasajes de este libro te pueden llevar a dejarte vagando ahí en el cosmos por un buen rato. Y eso es lo que quiero destacar en este momento. No conoceréis al miedo. El miedo mata la mente. El miedo es la pequeña muerte que conduce a la destrucción total. Afrontaré mi miedo. Permitiré que pase sobre mí y a través de mí, y cuando haya pasado giraré mi ojo interior para escrutar su camino. Allá donde haya pasado el miedo, ya no habrá nada, solo estaré yo. Bueno, la letanía contra el miedo es una especie de rezo de la orden de la Bene Gesserit. La cita, ¿cierto? Esta letanía contra el miedo es repetitiva a lo largo de la saga. Podríamos decir que la frase "no hay cuchara", que se oye en Matrix, tiene un efecto relativamente similar, ¿cierto? A esta letanía. Tiene un efecto similar a nivel de la conciencia de los personajes. En situaciones de riesgo, de desesperación, de pruebas, ahí donde opera esta letanía, este rezo. En inglés, I must not fear. El original en inglés es más claro que la traducción española, que es no debo temer, o no temeré. No conoceré, la traducción española es no conoceré el miedo. Como suena un poco raro, aunque se entiende. I will face my fear. Afrontaré mi miedo, le daré cara al miedo, ¿cierto? Es un reconocimiento claro de que no importa el entrenamiento o la experiencia, todas y todos llegamos en algún momento de la vida a afrontar decisiones o escenarios cuyos desenlaces son desconocidos y que requieren una dosis extra de alarma, ¿cierto? De concentración. Y fíjense ustedes que el miedo a lo desconocido, a lo que no se puede controlar, a la incertidumbre, yo diría que es el principal temor que aparece recurrentemente en la saga y el temor al cual los protagonistas deben afrontar de manera continua en la saga. Más allá de un punto crítico, los grados de libertad en un espacio finito disminuyen a medida que se incrementa el número. Esto resulta válido tanto para los hombres en el espacio finito de un ecosistema planetario como para las moléculas de gas en una redoma sellada. La cuestión para los seres humanos no es saber cuántos de ellos podrán sobrevivir dentro del sistema, sino qué tipo de existencia será posible para aquellos que sobrevivirán.
Y, página 192, el crecimiento está limitado por la necesidad del elemento que se encuentra presente en menor cantidad. Y, naturalmente, la condición menos favorable es la que controla la tasa del crecimiento. En Arrakis, la condición más desfavorable para la vida es el agua. Y recordad que el propio crecimiento puede producir condiciones desfavorables a menos que sea conducido con extrema prudencia. Uno puede perder la perspectiva y creer que la problemática del calentamiento global, la sequía, el cambio climático, la contaminación plástica de los océanos, de los hábitats, ¿cierto? Todos los problemas de deforestación, etc., es relativamente reciente, pero la verdad es que la preocupación por el medio ambiente lleva décadas instalado en el imaginario científico, por así decirlo, quizás más outsider de los ambientalistas. Incluso en pleno siglo XIX ya habían voces de advertencia acerca de la deforestación en Chile. En ese contexto, el hecho o la idea de describir un mundo seco, con una economía brutal, basada en el extractivismo desenfrenado de la única materia prima que valía la pena en Dune, en este planeta, en Arrakis, ¿cierto? La denominada especia, que era la materia prima que lograba no solo generar riqueza, sino que mantener cohesionado a todo el universo conocido, y lo mantenía dependiente. Esta misma dinámica de explotación construye inevitablemente su propia autodestrucción. Es como casi una visión anticipatoria de lo que podría llegar a pasar en este siglo en nuestro planeta. Recuerden, el propio crecimiento puede producir las condiciones desfavorables para la sobrevivencia. Entonces, la pregunta que se debe destacar es: ¿qué tipo de existencia será posible para aquellos que sobrevivan? Las necesidades de la tribu están por encima de todo lo demás. En un mundo duro y áspero, donde la supervivencia está reservada para los más fuertes, es llamativo que esa fuerza no esté basada en el atributo individual, ¿no?, sino en la disciplina colectiva del grupo. Y esto es lo que vemos en Dune, en el grupo social, el grupo étnico llamado los Fremen. Esto es importante recalcar y contrastar con nuestra propia sociedad. Si bien vivimos en una era de abundancia, donde hay mucha riqueza, en donde incluso aquellos grupos que podríamos etiquetar como débiles sobreviven, aunque muchas veces en condiciones de extrema precariedad, eso hay que decirlo, existe una marcada tendencia a la individualidad como exigencia sociocultural, sobre todo en Occidente. Esta condición persiste en el ethos muy profundamente, aún incluso dentro de proyectos colectivistas o solidarios. Yo he escuchado esta frase que es como: para ayudar a los demás debo estar bien yo primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, también dice, ¿cierto?, esta frase bíblica. No puedo amar a los demás si no me amo yo primero. Bueno, en una sociedad como los Fremen, la disciplina colectiva es total. Y es justamente esta disciplina de la que carece nuestra sociedad occidental. Acá nada ni nadie está por encima de mí. Y eso nos hace especialmente débiles y vulnerables ante posibles escenarios de catástrofe global. No puedo decirte aún las cosas que ocurrirán, dijo. No puedo decírmelo ni a mí mismo, aunque las he visto. Este sentido del futuro parece como si no tuviera ningún control sobre él, simplemente se manifiesta. El futuro inmediato, digamos un año, puedo verlo en parte. Un camino amplio como nuestra avenida central en Caladan, pero hay cosas que no puedo ver, lugares oscuros como situados al otro lado de una colina, y hay ramificaciones. Los Fremen tienen un dicho que atribuyen al Chai Hulud, el viejo padre eternidad, según la tradición, y dice: tienes que estar preparado para apreciar lo que encuentres. Por primera vez se sintió presa del pensamiento de que tal vez él formaba parte de un plan mucho más vasto y complejo de lo que su mente fuera nunca capaz de concebir. El tiempo, el futuro, la presciencia, los planes en los planes de los planes,
este es uno de los temas recurrentes en la serie. Es la eterna fuente de reflexión y cuestionamiento para Muad'Dib, el protagonista, ¿no? ¿Cuáles son los límites de la presciencia? El saberlo todo. ¿Es bueno o malo conocer el futuro de antemano? ¿El tiempo es lineal? ¿Se pueden controlar las consecuencias de nuestros actos realmente? ¿Se puede controlar por ende el futuro? ¿Hay algo o alguien manejando las probabilidades de nuestro alrededor? Lo que podemos desprender de todas estas frases que leí, de estas citas, es que aunque pueda parecer sensacional conocer el futuro de antemano, en realidad no es sencillo, no es tan simple sostener psicológica o emocionalmente, digamos, la carga de saberlo todo. Por lo demás, tampoco es que conocer el futuro de antemano te libere de aflicciones o incertidumbres. Siempre hay que tomar decisiones, y son estas decisiones las que van despejando, obstaculizando o construyendo, en definitiva, el futuro. Además hay que tener en cuenta las interacciones, ¿no? Que son estas mismas ramificaciones de las que se habla ahí. El mismo Muad'Dib, el protagonista, aclara que tomar los caminos más fáciles, sencillos y claros no siempre es la mejor decisión. La incertidumbre es parte de la vida y a veces hay que tomar las curvas, las colinas, los pliegues, las zonas grises y oscuras para llegar a un mejor presente. En este contexto toma fuerza la idea de estar preparado para apreciar lo que encuentres, ver las cosas o buscar continuamente el control de las probabilidades puede llegar a ser un lastre. Bueno, amigas y amigos, queridos, queridas, este es el video, hasta acá llega. Mi idea no es decirles que esta es la mejor saga del mundo y tienen que verla sí o sí. Tampoco quiero hacer un video diciendo por qué tienes que leer Dune, ¿no? Yo lo único que quiero hacer es compartir con ustedes mi gusto por este libro, por esta buena saga. Decirles que vale la pena. Pero no es obligación, claramente. Y todo esto que destacamos obviamente es del libro original, solo del primer libro. La primera obra de Frank Herbert, ¿cierto? Dune, el número 1. La emergencia de Muad'Dib. Eso, muchas gracias por quedarte hasta acá. Saludos. Acabo de salir de la sala 2 de ver la película. Estrenaron la película en Chile, aquí en Temuco, y bueno, la verdad, es una buena película. Hay cosas muy interesantes. Está muy apegada al libro. Lo traje aquí en el cine. Pero creo que no se le sacó tanto provecho, ¿no? Creo que desde el punto de vista de la historia, de la trama o de la configuración se pudo haber sacado mejor provecho. Yo lo hubiera hecho diferente, pero bueno, no soy director. Pero sí hay cosas bastante interesantes, la forma de los tópteros, por ejemplo, el polvo abundante, el gusano, muy impresionante. Y nada, pues, si la quieren venir a ver, tampoco es un desperdicio de dinero ni de tiempo, así que vénganlo. Está súper, como digo, súper bien apegada al libro. Tanto que se hace larga, que se hace lenta en ciertos párrafos, así que vengan con un poco con apertura de mira, ¿no? No esperen ver una gran película de acción o de tanta aventura, ¿no? Hay otras cosas que se pueden apreciar. Como diría el libro Fremen, tienes que estar dispuesto a apreciar lo que encuentres. Un dicho Fremen, por lo demás. Eso, saludos. Uy, gatita, a ti también te gusta Dune. Cierto que a ti también te gusta Dune. Tú eres una gatita Atreides, ¿o no? Ah, gatita Atreides. ¿Cierto que sí, gatita Atreides? Posible para aquellos que sobrevivan. Eres una gata Harkonnen. I will face my fear. My fear. Que la fuerza nos acompañe. Esa es de otra saga, ¿no?